Saludos y bienvenidos a otro episodio de El Bufete Manuel y el podcast. Yo soy su moderadora, la licenciada Mónica Camuy, y estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde en vivo. Estamos tocando todos los temas de interés, de derecho, de política y básicamente análisis de todo lo que está sucediendo. Y hoy tenemos el tema del quinto plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y vamos a estar hablando con el licenciado Rolando Emanueli para que nos cuente qué está pasando con este quinto plan y por qué es el quinto plan. Sí, esto tiene una larga historia porque esto viene desde el año más o menos 2019, cuando se llegó a un acuerdo con los acreedores de bono y ese acuerdo luego se dejó sin efecto cerca del año 2022 y se tuvo que erradicar otro plan de ajuste de deuda que fue el que se litigó en marzo, que hemos comentado ese plan aquí. Lo que ocurre es que cada vez que se radica un plan, ellos hacen diferentes enmiendas. Y aunque no se haya visto el juicio, puede ser que el plan que vaya a verse en el caso sea el tercer plan. En la última ocasión, en marzo, ya era el cuarto plan. Y eso pues hace que ahora ellos estén ventilando un quinto plan de ajuste de la deuda que tiene unos cambios significativos porque hemos discutido acá que en marzo hubo un proceso de confirmación de ese cuarto plan de ajuste de la deuda, pero que quedó sin efecto porque hubo una decisión del primer circuito en Boston que determinó que los bonistas tenían unos derechos diferentes a los derechos que se establecían en ese plan de ajuste de la deuda. Y como eran unos derechos diferentes, pues entonces prácticamente se tuvo que echar el zafacón todo lo que se hizo ahí. Y créeme, Mónica, eso fue casi un mes de trabajo, y ese mes de trabajo pues involucró decenas de abogados, involucró expertos en muchas materias que hicieron informes periciales que costaron cientos de miles de dólares. Y el trabajo que se hizo en el juicio, etcétera, eso todo se perdió. Y ahora, luego de haber esperado por meses, desde julio, que la jueza ordenó a las partes ir a mediar, pues ahora no hubo más remedio porque no hubo acuerdo y la Junta tuvo que radicar este pasado viernes 28 de febrero un nuevo plan de ajuste de la deuda y un nuevo escrito de divulgación. Se radican dos cosas: el escrito de divulgación, el disclosure statement, que es el documento que dice qué fue lo que pasó, qué es PREPA, qué es la autoridad, qué fue lo que pasó, por qué la autoridad quebró, y explica qué es lo que va a establecer el plan de ajuste de la deuda, que es cómo es que se va a reestructurar la deuda. Entonces el plan, que es el segundo escrito, de paso, este escrito de divulgación, el disclosure statement, tiene 500 páginas, ¿verdad? Más o menos. El plan, que tiene también muchas páginas, 120 y pico de páginas, es el que dice, mira, esto es lo que hay para distribuir, yo te voy a dar a ti, acreedor de esta categoría, esto, y divide a los acreedores en diferentes categorías y establece qué es lo que se le va a dar a cada cual. El plan tiene muchas implicaciones para Puerto Rico, muchas consecuencias. Desafortunadamente a esto casi nadie le presta atención, pero no se va a litigar ahora, porque antes de eso hay que litigar otros temas. Hay que litigar temas de cuál es el monto de la garantía de los bonistas. Eso se va a empezar a ver el próximo 7 de abril, que tiene que radicar una moción para pedirle a la jueza que ordene a la Junta pagarle lo que se supone corresponda por ingresos netos en los últimos 7 años. Ellos van a decir que como son acreedores garantizados, tienen derecho a los ingresos netos que se hayan generado en los últimos 7 años, y ese dinero hay que pagárselo para que el plan sea confirmable. Ese dinero había que ponerlo en el plan de ajuste de la deuda. La Junta dice que no hay dinero extra, que no sobró nada, que todo se ha gastado en gastos que corresponde a gastos operacionales o lo que llaman en el documento de constitución de los bonos, el Trust Agreement, que por tanto no sobra nada y en ese sentido no hay que darle nada a los bonistas. Pero esa es la batalla. La jueza tiene que determinar primero qué son los current expenses, los gastos operativos, cuánto dinero ha habido y hacer la operación matemática, que es restar todo el dinero que ha sido ingreso versus los current expenses y determinar si le sobró algo. Si no hay nada, es cero. Si hay algo, pues entonces tendría la Junta que determinar cómo lo va a pagar en el plan de ajuste de la deuda. Así que no se puede litigar el plan de ajuste de la deuda hasta que no se vean esas mociones, y de paso, cualquier parte que pierda ahí puede apelar. Así que pueden ir al primer circuito, etcétera.
no talcarse, la decisión del circuito que determinó que los bonistas son bonistas asegurados no es final ni firme, porque la Junta le pidió al Supremo Federal que extendiera el periodo para someter una petición de certiorari. Eso significa que la Junta está considerando someter una apelación al Tribunal Supremo, lo cual podría atrasar varios meses más el trámite, en lo que el Tribunal Supremo decide si acepta o no la petición de certiorari. Si la concede, pues entonces vienen los alegatos. Y la Junta tendría que presentar su alegato, los bonistas tendrían que presentar su alegato, y ahí el Tribunal Supremo cita a una vista oral, y en esa vista oral se escuchan los argumentos de las partes, y después, cuando el tribunal le dé la gana, resuelve el caso. Si resuelve a favor de la Junta, cambiaría el plan. Si resuelve a favor de los bonistas, también obviamente habría que establecer cuánto hay que pagarle a los bonistas. Pero puede haber algo peor, y es que si los bonistas apelan también, porque el término está abierto para ambas partes, si los bonistas apelan, ellos van a reclamar que además de los ingresos netos, ellos tienen derecho a cobrar de cualquier otra suma o cualquier activo que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que llama el recourse, que es el derecho a repetir en contra de los otros ingresos y activos de la autoridad. Las fincas que tengan, la servidumbre, los equipos, las plantas, que es lo peor que le puede pasar a un deudor, que el acreedor se le quede con el equipo de trabajo, con las propiedades, etcétera. Pero los bonistas están diciendo que ellos tienen ese derecho. Así que todavía esa pregunta de qué es lo que va a pasar con el caso está abierta. Así que tenemos 3 procesos paralelos. Ese caso de la garantía, que puede ir al Tribunal Supremo, el tema de los gastos administrativos, que es cuánto dinero ha sobrado en los últimos 7 años después de cubrir todos los gastos operacionales, y el otro tema es el plan de ajuste de la deuda, que es el tema que queremos discutir, porque lo que aparece ahí toma tiempo en asimilarlo. Segundo, lo que aparece ahí toma tiempo en prepararse para cuestionarlo, para litigarlo, para hacer las gestiones en contra de eso. Y el que se prepara a tiempo, ¿verdad? Va a tener más éxito. Y por eso pues queremos empezar a hablar del tema, para que se pueda saber eventualmente qué va a hacer cada uno, porque en el plan de ajuste anterior, Mónica, hubo más de 800 objeciones que radicaron no solamente las partes ordinarias de este caso, que ha sido pues los bonistas, los acreedores, la Junta, AFAF, sino también el beauty parlor, la farmacia, el profesional, el educador, mucha gente, imagínate, 800, que le explicaron a la jueza por qué el plan no se debía confirmar. Desafortunadamente todo ese trabajo se perdió, así que habría que volver a someter todas esas peticiones de oposiciones para que entonces el caso pueda adjudicarse eventualmente sus méritos. Así que es importante empezar a discutirlo ahora para que haya tiempo suficiente para que la gente se prepare y no llegue el momento en que diga, es que se me pasó el tiempo. No, es que ha tenido tiempo porque estamos hablando de esto desde meses antes. Claro, y básicamente es como empezar de cero. Todo el procedimiento que ya se había hecho con los planes previos, ¿no? Es empezar de cero porque el disclosure statement tiene que aprobarse por el tribunal. Luego vendría la votación por el plan. Los acreedores que hayan tenido un proof of claim pueden votar. Aquellos acreedores que se perjudiquen por el plan, casi todos se perjudican. Y luego vendría el proceso de oposición al plan. Y va a haber un proceso de descubrimiento de pruebas. Y va a haber entonces un juicio para determinar si el plan es confirmable conforme a los criterios de la ley promesa. Y eso va a tomar meses, porque la última vez, eso empezó más o menos como en el verano del 2023 y se extendió hasta marzo del 2024, pero en junio es que vino la decisión. Antes de que la jueza resolviera si el plan era confirmable, ella tenía que tener ya un borrador y estar trabajando en él. Llegó la decisión del circuito que viró la mesa, se acabó, lo que habíamos hecho se perdió. Y eso es lo que todavía está pendiente de que el Tribunal Supremo, o sea, de que se lleve al Tribunal Supremo. Las partes tienen ese derecho, no sabemos si lo van a hacer. Y entonces ahí, en esa eventualidad, se atrasaría sin duda el proceso hasta que el Tribunal Supremo diga si acepta o no acepta el caso. Si lo acepta, pues hay que esperar que termine todo el caso. Si no lo acepta, pues entonces se puede seguir con lo que esté pasando aquí en
en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Y se prevé que van a haber muchas objeciones porque este plan tiene unas consecuencias ciertamente sociales, pero también tiene unos problemas jurídicos, no legales. ¿Cuáles son? Sí, tiene muchos problemas, primero, el plan paga a los acreedores partidas que no debe pagar. En el caso de quiebras ordinarias que uno lleva, cualquier caso de quiebra, lo que uno le paga a los acreedores es lo que tiene de ingreso disponible. Estamos diciendo, y la Junta dice, que no hay ingreso disponible. Que aquí es lo comido por lo servido. Vivimos de mes a mes, como vive la mayoría de los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque hace falta darle mantenimiento a la red, hace falta darle mantenimiento a las plantas, porque hay que invertir dinero en la reconstrucción de la red, que no es gratis. Para que FEMA reembolse hay que hacer la obra, entonces FEMA reembolsa. Por eso es que hace falta un cash flow que permita que se haga la reconstrucción. Y cuando tú miras todos esos números, no sobra. Además que la autoridad, como no es una entidad con fines de lucro, se supone que no le sobre nada. Se supone que todo se invierta en la mejoría y en la eficiencia de la red. Que no ha sido así en la historia, sí, pero las instituciones gubernamentales o las sin fines de lucro no viven para que les sobre, viven para tener mejores condiciones de servicio, para dar el mejor servicio posible dentro de las limitaciones económicas, etcétera. No es para tener ganancia. Y en ese sentido, pues se supone que no haya dinero para la reconstrucción y por ende no hay ingreso disponible para pagar a los acreedores, ni siquiera para los acreedores asegurados. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta, en su estilo, suspiro, ¿verdad? Respiro hondo, en su estilo de jugar para el equipo contrario, para el equipo de los acreedores y de los bonistas, le está ofreciendo 2.500 millones de dólares en unas emisiones de bonos y crear de un bolsillo que no se sabe cuál es porque todavía no han dicho, un fondo de 2.600 millones que va a ser para suplir cualquier necesidad de cash que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica para cubrir las pensiones, para pagar los gastos operacionales, para pagarle a los bonistas. Así que en ese sentido, la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica le costaría al pueblo de Puerto Rico más de 5.100 millones de dólares, porque es 2.5 y 2.6, porque aunque solamente se vaya a pagar a los acreedores 2.5 o un poquito más, en realidad el dinero que hay que sacar para poder reestructurar la autoridad es 5.100 millones de dólares. Y eso hace que, a mi juicio, se esté pagando más de lo que se le debe pagar a un acreedor no asegurado dentro del proceso de la quiebra de la autoridad. Y el dinero que se saque para recoger esos 5.100 millones de dólares, pues los 2.600 millones tiene que ponerlo el gobierno central. ¿El gobierno central de dónde lo va a sacar? Pues de los fondos para la emergencia que hay de huracanes, de los fondos para las emergencias que hay de terremotos, de algún fondo que haya para educación, seguridad o salud. O sea que nos va a costar. Es dinero que se recobró mediante las contribuciones que cobra el gobierno central. Y dentro de esas circunstancias, no es que no voy a tener que pagar eso. ¿Cómo el gobierno central le va a transferir eso a la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues mira, va a ser un préstamo porque el gobierno no puede regalar el dinero. Y la Junta no puede coger el dinero gratis porque entonces los acreedores de bonos van a decir, tú ves, tú tienes dinero extra. Tú ves que tú puedes pagar. Tú ves que a ti te sobra. Y es un contrasentido, es una acción que contradice la postura que tiene la Junta de que no hay dinero. Hay dinero porque lo puede sacar del gobierno central. Esa va a ser la posición de los acreedores. Así que imagínate, vamos a tener que sacar un dinero de donde no hay, de otro deudor. Es como si yo radicara quiebra y te dijera, ¿sabes qué, Mónica? Para yo cumplir con mi plan de ajuste, préstame 10,000 pesos. Para yo entonces pagarlo y poder pagar la hipoteca, qué sé yo. Y tú dices, pero la cuenta de que yo no soy deudor, ¿cuándo tú me vas a pagar a mí si tú estás quebrado, verdad? Creas una serie de problemas. El otro tema es que los bonos que se van a emitir, esos 2.500 millones de dólares,
Eso hay que pagarlo. Eso en su momento van a vencer. El primer vencimiento es a 11 años y el otro a 35 años. Entonces tú te preguntas, ¿cómo vamos a pagar eso? Pues de la tarifa. Así que eventualmente va a haber que pagar el dinero de esos bonos con un aumento de la tarifa. Lo que está haciendo la Junta es, no te lo aumento ahora, vamos a patear la lata para que de aquí, los que estén aquí en 11 años, pues se encuentren con la situación de que haya, 300, 500, 1.000 millones de dólares que venzan y que haya que conseguir para poder pagarle a los acreedores. Y eso puede hacer que la autoridad en su momento falle otra vez, incumpla otra vez, y si incumple otra vez, tendría que caer en quiebra otra vez. Así que es una situación bien difícil. Si tú estás diciendo que la autoridad no tiene dinero y que no te sobra dinero, ¿cómo rayos tú te endeudas para que tengas dinero para pagarle a unos acreedores que se merecen cero? Es la gran injusticia de este proceso. Y no fue precisamente los bonos y las deudas lo que llevó a que la autoridad estuviera en la posición donde está ahora mismo. Exactamente. La situación de la quiebra de la autoridad es precisamente un endeudamiento irresponsable de la Autoridad de Energía Eléctrica que hizo que en su momento no se pudiera cubrir las obligaciones. Entonces, tienes, por el otro lado, porque es paralelo a esto, otro problema. Tienes 2.600 millones que tienes que sacar del bolsillo, que le corresponde a todos los puertorriqueños porque son del gobierno central. Tienes los bonos nuevos que tienes que pagar eventualmente. Y estás haciendo un proceso en el negociado para aumentar la tarifa y hacer que Luma y Genera tengan sus bolsillitos llenos. Porque quieren más dinero, dicen que el dinero no les da, dicen que la situación es insostenible, que no pueden cumplir con las obligaciones de su contrato, y bajo esas circunstancias, si no se aumenta la luz, ellos se van. Y tienen al gobierno amenazado, tienen al negociado amenazado, a la autoridad amenazada, de que es indispensable aumentar la tarifa. Y la Junta está de acuerdo con ellos. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, la Junta les está financiando las ineficiencias, los errores y los tumbes que ha dado Luma y Genera. Bueno, recientemente se aprobó una enmienda al contrato de Genera para que le den 110 millones de dólares ahora en cascajo dentro de un año. Y iba a haber una rebaja de la tarifa por razón de ahorro en combustible y la rebaja no va a llegar a lo que se supone que se hiciera porque parte de eso se lo van a pagar a Genera. Así que Genera se lleva a sus chavitos, le van a aumentar el presupuesto. Luma se lleva su tajada anual que está por encima de los 130 millones de dólares y entonces ahora le van a aumentar el presupuesto para que pueda contratar a más empleados de Quanta y de ACO, para que pueda traer más empleados extranjeros, para que pueda contratar más habitaciones de hotel, más alquileres de carros para el empleado y para el cónyuge, en fin, todos los gastos alegres que el mismo Josué Colón ha establecido que se están haciendo en Luma. 7 centavos por kilovatio hora adicionales. Si está la cosa a 26 actualmente, pone esto por encima de los 32 centavos por kilovatio hora. Y dentro de esas circunstancias, el pueblo de Puerto Rico no va a aumentar ese aumento que se supone que entre en vigor en julio primero de este año. Así que en julio viene un cantazo enorme para poder cubrir esas necesidades. También hay que decir que han dejado a los pensionados en el aire. Consiguieron un mes más de dinero de pensión y no hay dinero para cubrir lo que se tendría que conseguir para que los pensionados estén cubiertos hasta que empiece el nuevo aumento de la luz en julio. Porque la Junta ya reconoció que las pensiones son un gasto operacional y que hay que ponerlas en el presupuesto de la autoridad. Siempre han sido un gasto de la autoridad, pero lo ponían y no pagaban. Ahora tienen que pagar porque si no pagan no hay dinero que respalde la pensión. Antes había un fondo enorme de dinero, que era el fideicomiso, que respondía por eso hasta que se agotó. Pero ahora se agotó y si no hay el dinero, pues entonces los pensionados no van a cobrar. Así que es una irresponsabilidad sobre otra. Pagando dinero de más a los acreedores cuando tienes un problema enorme de ineficiencia, de despilfarro, de incumplimiento de los contratos, de gastos innecesarios de esos contratos,
Y para colmo, en el plan de ajuste de la deuda, Mónica, la Junta dice que este plan requiere que se mantenga la privatización. O sea, a pesar de que ellos reconocen que en realidad la privatización ha sido un fracaso, y lo reconocen porque se lo dijeron a la jueza, que el performance, la ejecución de las compañías no ha sido la esperada, pues quieren que la privatización continúe. Entonces le quieren atar las manos mediante una sentencia judicial, atarle las manos al gobierno para que no pueda cambiar los operadores. Fíjate qué perversidad. Hay un contrato con unas cláusulas y condiciones, con unos términos para incumplimiento, y la Junta quiere que eso se haga permanente. Es una barbaridad cuando no ha funcionado y todo el mundo sabe que no ha funcionado. O sea, es el tumbe de los tumbes, la culminación de los tumbes de la Junta aquí en Puerto Rico. Es un plan que te lo están adornando como que, no te voy a aumentar la tarifa por el plan de ajuste de la deuda, pero te la voy a aumentar por Luma y Genera. No vas a tener que pagar porque me van a prestar los chavos, pero los voy a tener que pagar en su momento, cuando venzan los bonos. Y voy a tener que hacer un servicio también a la deuda de los intereses. Así que el plan es malo, el plan hay que oponerse, hay que organizarse desde ahora. Hay grupos que ya se están reuniendo para poder articular una respuesta al plan. De paso, todavía se está leyendo, todavía hay gente que está leyéndolo, me llaman, comentamos, aclaramos puntos, porque el plan tiene el mismo problema de que no es viable, se compromete a pagar demasiado bajo una circunstancia en que la autoridad está hasta el cuello. Hemos comentado aquí que hay un procedimiento en el negociado para determinar cuál es el déficit operacional que Luma ha causado porque no está haciendo los trabajos de pedir los reembolsos de FEMA. Y ahora peor, porque el Corp 3 anunció que va a ponerse, que FEMA va a poner más restricciones al desembolso de los fondos. Así que despídete. Primero, Luma no estaba haciendo los reembolsos. Segundo, FEMA se dio cuenta de que los contratos de Luma eran con sus matrices y afiliadas, y eso es un conflicto de intereses, y le aguantó los fondos. Ahora, si te voy a desembolsar, tiene que ser bajo las nuevas condiciones que establece la administración Trump. Así que la situación de la autoridad está cada día peor, y tú no puedes rehabilitar, reestructurar financieramente una entidad de este tipo imponiéndole más obligaciones de las que tenía. Aquí, si tú sigues la ley de quiebra y si tú sigues el proceso que se supone se siga aquí, tú tienes una entidad, un deudor que no tiene la capacidad de pago para poder cumplir con las obligaciones de los acreedores no asegurados. Y si tú no tienes la capacidad de pago, tú no pagas, es cero, se acabó. Porque la entidad tiene que seguir funcionando, es la entidad que le da servicio eléctrico al pueblo, al país. Así que tú no puedes descartarla ni cerrarla. En caso de un negocio que no pueda pagar cosas que son obligatorias, como alguna obligación asegurada, etcétera, pues tú cierras el negocio y se acabó, lo liquidas, lo conviertes en un capítulo 7. Tú no puedes hacer un capítulo 7 de la autoridad, no se puede hacer. Y eso implica que tú tienes que hacer el máximo para reestructurarla. Y esa gestión de la Junta es ¿cómo hacemos para pagarle el máximo a los acreedores? ¿Cómo hacemos para que los acreedores salgan contentos de Puerto Rico? Mira que yo después voy a trabajar en otra firma, en una firma de consultores, me refiero a la Junta. La gente que está en la Junta, después que terminen aquí o que renuncien, van a irse a una firma financiera, y yo quiero tener esa gente de buena, porque eso es un combo, Mónica. Los abogados que litigan estos casos, los bufetes que están, los consultores financieros, las firmas que son buitres que están con estos bonos, son todas del club, todas se conocen, todas se ayudan. Por tanto, yo te ayudo aquí y tú me ayudas en la otra, ¿verdad? Ayúdame que yo te ayudaré, es la teoría. Y se nota, el primer día en que yo vi a toda esa gente junta en Nueva York, en la primera vista que citó la jueza, yo dije, las únicas personas que no son de este club somos nosotros. Y nos sentimos como todo el mundo se llamaba por los apodos, todo el mundo se felicitaba como qué bueno que te vuelvo a ver, desde el último quinceañero o cumpleaños que estuvimos, y se escuchaba lo mismo de la jueza
que tenía el proceso de mediación, esa familiaridad, que tú te das cuenta que esta gente postula todos los días y se ven todos los días, como estas salas especializadas que siempre el fiscal es la misma persona y siempre el abogado son los mismos agentes y se conocen y toman café de la misma taza, pues así mismo es. Así que ellos se protegen, se benefician, benefician y se privilegian, porque aquí no es de beneficiar, es privilegiar con un dinero que no es de ellos, que es un dinero que no es de la Junta de Control Fiscal. Y no podemos permitirlo, tenemos que articular una postura, una oposición, todos juntos, ¿verdad? Como se hizo la otra vez, para evitar que esto ocurra y que se pueda radicar un plan que sea confirmable. Y entender también que para ellos es un número, ellos cobran muchísimo la hora y ellos, ese es su trabajo, es simplemente para ellos, ¿verdad? Es que los bonistas obtengan más dinero, pero para nosotros de este lado, que es lo que significa que vamos a seguir con un servicio que es muy deficiente, nos cobran muchísimo por ello. El sistema de retiro entonces de los empleados está básicamente guindando un hilo. ¿Y qué pudiera pasar entonces si se confirma este plan? Mira, tú tienes toda la razón. Para poner un ejemplo, le acaban de nombrar un grupo de asesores a los mediadores que no están mediando nada. Ahora mismo no están mediando ninguna actividad, no están trabajando. Pero los asesores financieros cobran $1 millón al mes. Al mes. Y eso lo pagamos nosotros, ¿verdad? O sea que es fiesta con los fondos públicos. Pues lo que debemos hacer y lo que podemos hacer es que estemos informados. Hay que mantenerse informados sobre los temas que se están discutiendo, lo que está pasando día a día. El próximo 7, que si mal no recuerdo es lunes, pues van a radicar una moción donde los bonistas quieren cobrar un dinero extra a lo que están reclamando, que son los gastos administrativos, que si ganan la moción habría que pagárselo para que el plan pueda confirmarse. Y ahí van a salir unas interioridades del proceso, por ejemplo, cómo ha sido la contabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, por qué los bonistas dicen que sobra dinero y la Junta dice que no sobra dinero, dónde está el dinero que han hecho. Ahí se va a ver la fiesta de fondos públicos de Luma y de Genera, todo lo que han gastado, porque los bonistas se lo van a llevar al chavo. Van a llevar, mira, tú te has gastado tantos miles de millones. La última cuenta que yo hice sobre este tema fue como a mediados del año pasado y ya a Luma se le había pagado $1,600 millones. Así que imagínate lo que ha pasado desde ese momento para acá, incluyendo Genera. Y los bonistas van a sacar todos esos números, así que va a haber mucha tela para cortar. Y una vez eso se aclare, pues vendrá la etapa de litigación del plan de ajuste de la deuda. Tendremos que mirar qué va a pasar en términos de los términos y condiciones del plan. Y ahí es que las partes pueden participar y pueden oponerse y decirle a la jueza, mira, si tú me subes la luz así o si tú me haces pagar estas cantidades, pues no vamos a tener suficiente flujo de efectivo para poder funcionar como negocio. Todas las consecuencias, que eso fue lo que se le explicó a la jueza en las 800 objeciones. Así que primero observar, enterarse, mantenerse al día sobre el tema y entonces luego cuando se abra el schedule, el itinerario para poder objetar, ahí entonces presentar las objeciones que corresponden. Exactamente, así que es importante seguir informándose sobre este tema. El documento tiene como 118 páginas, el plan de ajuste, así que definitivamente es difícil leerlo. Y el Disclosure Statement tiene más de 400 páginas, cerca de 500 páginas, así que es mucho. Es demasiado, pero hay ciertamente personas que le pueden contestar sus preguntas. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema según pasen todas estas fases que Rolando nos acaba de explicar. Así que manténganse en contacto con nosotros y manténganse viendo el podcast para que puedan saber qué va a pasar ahora y cuándo puedes entonces someter esas objeciones de las que estábamos hablando. Claro, sí, y obviamente nosotros vamos a seguirle la pista constantemente y semanalmente podemos hacer actualizaciones. Exactamente, así que por ahora los dejamos, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Saben que estamos en todas las redes sociales y también en todas las plataformas de podcast, así que like, subscribe y nos veremos pronto. Hasta luego.